Buenas tardes, queridos amigos. Quiero informaros de que ya tenemos nuestra página oficial de Facebook. Para aquellos que queráis podáis apoyarnos, una página en Patreon. Sin vosotros, este proyecto no podría existir. Tenéis los enlaces en la descripción en el comentario fijado debajo del video. Disfrutad del contenido. A mis 64 años, jamás imaginé que llegaría el día en que mi propio yerno me levantaría la mano. Pero allí estaba yo, de pie en el umbral de mi casa en el barrio de Chamartín, sintiendo un hilo de sangre cálida deslizándose por mi nariz y manchando mi camisa de lino. Frente a mí, el rostro de Enrique se desencajaba de rabia, perdiendo cualquier rastro de la elegancia impostada que siempre había lucido. Detrás de él, mi hija Lucía permanecía como una sombra, con las mejillas bañadas en lágrimas y la mirada perdida en algún punto del suelo de terrazo. «Papá, por favor», susurró Lucía, con una voz apenas audible, rota por la vergüenza. «No tenemos a dónde ir». Apenas 3 horas antes, se habían presentado en mi puerta con el aspecto de 2 refugiados de su propia vida. El pelo de Lucía estaba desaliñado, sin el cuidado habitual que siempre ponía en su imagen, y su ropa estaba tan arrugada como si hubiera dormido con ella en algún banco de la Castellana. Enrique, por su parte, no paraba de caminar de un lado a otro por el porche, pasándose las manos por el pelo con un tic nervioso y mascullando entre dientes algo que yo no lograba descifrar. Nunca lo había visto tan alterado, tan carente de su habitual arrogancia. «¿Qué está pasando exactamente?», pregunté, haciéndome a un lado para dejarlos entrar al recibidor, aunque un instinto primario me advertía que estaba cometiendo un error. Fue entonces cuando la magnitud del desastre salió a la luz. Hace apenas 2 semanas, y a mis espaldas, habían vendido su preciosa casa de 4 habitaciones en las afueras de la capital por 460.000. Una cifra que me dolió escuchar como un golpe físico. Era la casa que yo les había ayudado a comprar con los ahorros de toda una vida, el hogar donde vi a mi nieta Inés dar sus primeros pasos antes de que se marchara a estudiar a la Universidad de Salamanca. En 14 días, todo ese patrimonio se había esfumado. «Enrique tiene una oportunidad de negocio increíble, de esas que solo pasan una vez», explicó Lucía, con los ojos brillantes por lo que ahora comprendo que era una desesperación profunda disfrazada de esperanza. «Marketing digital e inversiones en criptoactivos, papá. El futuro está en Internet y Enrique tiene contactos con inversores alucinantes en el extranjero». Vi a Enrique asentir con un entusiasmo casi maníaco, pero algo en su mirada me revolvió el estómago. Ya había visto esa expresión antes. En los ojos de mi difunto hermano cuando se jugaba el sueldo del mes en el casino de Gran Vía, convencido de que la siguiente mano de cartas resolvería todos los problemas que su propia imprudencia había creado. «Así que vendisteis vuestra vivienda», dije midiendo cada palabra, tratando de procesar la locura, para invertirlo todo en el negocio de Enrique. «No es solo un negocio, Francisco», me interrumpió él, y noté con frialdad que ya no me llamaba suegro. Su tono era ahora el de un tiburón herido. «Estamos hablando de crear un patrimonio para generaciones. En 5 años, Lucía no tendrá que trabajar ni un solo día más en su vida. Podrá vivir de las rentas». Pero allí estaban, 3 horas después de cruzar mi puerta, confesando que el capital había volado. Los supuestos inversores habían desaparecido de la noche a la mañana. El negocio resultó ser una estafa piramidal de manual, un esquema Ponzi que Enrique intentaba justificar con una jerga técnica sobre mercados volátiles, arbitraje y problemas con la CNMV que yo no podía seguir y que, sinceramente, no me creía en absoluto. «Estas cosas pasan en el mundo empresarial de alto nivel», repetía él, estallando, alzando la voz con cada frase. «Son fluctuaciones del mercado, retrasos burocráticos. Es algo puramente temporal». ¿Temporal? Se habían pulido casi $500,000, el techo de su hija y su estabilidad futura, y él tenía la desfachatez de llamarlo temporal. «Solo necesitamos un sitio donde quedarnos mientras reorganizamos la estrategia», suplicó Lucía, agarrándome las manos.
Solo unas semanas, quizá un mes, hasta que Enrique recupere los accesos a las cuentas. Miré a mi hija de verdad, quitando el velo del cariño paternal. ¿Cuándo se había quedado tan delgada? ¿Cuándo habían aparecido esas sombras grises bajo sus ojos? Su piel tenía un tono enfermizo que hablaba de meses de estrés constante, de noches en vela escuchando las promesas vacías de un hombre que la estaba arrastrando al abismo. Lucía, cariño, dije con toda la suavidad que pude reunir. Sabes que te quiero más que a mi propia vida, pero no puedo ser cómplice de esta espiral. No puedo dejar que entréis aquí para seguir alimentando esta fantasía. En ese instante, la máscara de yerno modelo de Enrique se hizo añicos. Su actitud servil desapareció, reemplazada por una mirada fría y calculadora que me heló la sangre. ¿Cómplice de qué exactamente? ¿De que tu propia hija necesite el amparo de su padre cuando las cosas vienen mal dadas? No estoy hablando contigo, Enrique, dije manteniendo la firmeza en mi propia casa. Estoy hablando con mi hija. Él dio un paso hacia adelante, invadiendo mi espacio personal, y pude oler el rastro agrio del alcohol en su aliento. Ni siquiera era mediodía. ¿Te crees mejor que nosotros, verdad, Francisco? Escupió con desprecio. Sentado en tu bonita casa de Chamartín, con tu jubilación blindada, juzgándonos por habernos atrevido a soñar en grande, por arriesgarnos para no ser unos mediocres. Enrique, por favor, cállate, susurró Lucía, intentando agarrarle del brazo. Él se la sacudió de encima con un gesto violento que me puso en alerta. No, Lucía, tu padre tiene que entender que la familia está para estas cosas. La familia se ayuda sin preguntas, y ahora mismo somos nosotros los que necesitamos ese techo. Mantuve la voz tranquila, aunque sentía el pulso retumbando en mis sienes. Y yo he ayudado siempre. Ayudé a poner la entrada de esa casa que habéis tirado a la basura. Pagué vuestra boda por todo lo alto. Ayudé cuando no podíais pagar las cuotas del coche hace 3 años. Pero esto no es ayuda, Enrique. Esto es financiar vuestra ruina y alimentar vuestra falta de sensatez. Falta de sensatez. Enrique pasó al grito, su cara se puso roja de pura bilis. No tienes ni la más remota idea de lo que hablas, viejo. No has tomado un riesgo real en tu vida. No has construido nada desde cero, nunca has tenido la ambición de ser alguien. Enrique, para allá, te lo ruego, rogó Lucía. Pero él ya no la oía, estaba poseído por su propia frustración. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema, Francisco? Que eres un hombre pequeño. Mente pequeña, sueños de funcionario, vida pequeña en un barrio de viejos. Y te carcome que los demás no queramos conformarnos con tus migajas. Fue entonces cuando lo dije. La palabra que terminó de encender la mecha de su fracaso. No. Solo esa palabra. Corta, seca, definitiva. Pero Enrique la escuchó como si fuera el percutor de un arma. ¿Qué has dicho? Preguntó, con una calma fingida que era mucho más peligrosa que sus gritos. He dicho que no. No os vais a quedar aquí. No voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo hundes a mi hija todavía más y cómo destruyes lo que me queda de paz. El puñetazo llegó con una velocidad que mis reflejos de 60 años no pudieron prever. En un segundo estaba defendiendo mi dignidad en la entrada y al siguiente tropezaba hacia atrás contra la consola del pasillo, llevándome la mano a la cara mientras la sangre, caliente y espesa, empezaba a brotar. Lucía soltó un grito desgarrador. Enrique se quedó allí, con el puño aún cerrado y el pecho agitado como si hubiera corrido una maratón de puro odio. Por un instante eterno, nos quedamos todos congelados en esa macabra escena. El agresor, la víctima y el testigo mudo. ¡Oh, Dios mío! Susurró Lucía, rompiendo el silencio. Enrique, ¿pero qué has hecho? ¿Te has vuelto loco? Pero él no la miraba. Sus ojos estaban clavados en los míos con un rencor puro.
Te lo mereces, viejo egoísta. Dejas a tu propia sangre en la calle y pretendes que te demos las gracias. Me toqué la nariz con cuidado. El dolor era un demonio punzante, pero no parecía rota. Sin embargo, más que el impacto físico, lo que me desgarraba era la revelación. Ese hombre que se había sentado a mi mesa durante 5 navidades, que me llamaba padre para pedirme dinero y que juró proteger a mi hija, acababa de golpearme en mi propio hogar. Fuera, dije, y mi voz, aunque baja, sonó con una autoridad que no admitía réplica. Papá, por favor. Déjanos explicarlo. Empezó Lucía, acercándose con las manos temblorosas. Los dos. Fuera de mi casa ahora mismo. Antes de que llame a la policía. Mientras se alejaban por el jardín, oí a Enrique refunfuñar algo sobre mi ingratitud y mi soberbia, pero ya no me importaba. Entré en casa, cerré la puerta con llave y, por primera vez en mi vida, eché el cerrojo de seguridad. Con las manos aún temblando, busqué mi teléfono y busqué en la agenda el nombre que sabía que podía sacarme de este infierno. Roberto, mi abogado de confianza desde hacía 15 años. El hombre que conocía cada rincón de mis finanzas y de mi testamento. Roberto, necesito que vengas a casa de inmediato, dije en cuanto escuché su voz al otro lado de la línea. Ha ocurrido algo muy grave y esta vez no hay vuelta atrás. Menos de una hora después del incidente, me encontraba sentado en el despacho de Roberto, en plena calle Velázquez. El entorno era sobrio, rodeado de estanterías de madera oscura que contenían siglos de jurisprudencia, pero nada de lo que allí había podía prepararme para lo que estaba a punto de escuchar. Roberto me había ofrecido unos pañuelos de tela para limpiar el rastro de sangre que aún se secaba en mi rostro e insistió, con una frialdad profesional que me inquietó, en tomar fotografías detalladas de mis heridas. Fue mi primera pista de que esto ya no era una simple disputa familiar, sino el inicio de una causa penal. Francisco, comenzó Roberto, abriendo una carpeta de piel, gruesa y repleta de documentos, hace 6 meses me pediste con mucha discreción que investigara los antecedentes de Enrique. Te preocupaba la presión constante que ejercía sobre Lucía para pedir una hipoteca de segundo grado sobre su casa y reinvertir el capital. ¿Lo recuerdas? Asentí en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. El repentino interés de mi yerno por usar el valor neto de la vivienda para oportunidades de negocio nunca me había encajado, pero en aquel entonces quise creer que solo era ambición mal gestionada. Lo que encontré entonces era sumamente preocupante, pero me diste instrucciones de no intervenir a menos que ocurriera algo urgente. Roberto me miró fijamente por encima de sus gafas. Yo diría que ser agredido físicamente en tu propio domicilio bajo el barrio de Chamartín cuenta como una emergencia de primer orden. Deslizó una fotografía granulada sobre la mesa de cristal. En ella, Enrique aparecía con un aspecto más juvenil, luciendo un traje de corte impecable, del brazo de una mujer que no era mi hija. Era una mujer mayor, de unos 60 y muchos, con el cabello plateado perfectamente peinado y una elegancia que emanaba una riqueza antigua. Esta es Margarita Dávila, hace 4 años. Una viuda con un patrimonio inmobiliario inmenso en el barrio de Salamanca. Enrique tenía entonces 34 años. Mi estómago comenzó a hundirse mientras Roberto seguía pasando folios. Margarita falleció el año pasado de un infarto masivo, según el certificado de defunción. Pero aquí está el dolo. 6 meses antes de morir, transfirió prácticamente todos sus activos líquidos y 2 propiedades a nombre de Enrique. Sus hijos biológicos todavía están librando una batalla legal encarnizada en los tribunales de Barcelona para impugnar esas donaciones. Roberto sacó otra imagen. Esta vez, Enrique aparecía en un restaurante de lujo junto a una mujer morena de unos 50 años. Lucía Castro, 52 años. Perdió su vivienda, los ahorros de su jubilación y un próspero negocio de joyería en la calle Serrano por su culpa.
La convenció para invertirlo todo en una startup tecnológica que prometía revolucionar el mercado, pero que solo existía en el papel. El patrón era tan claro que resultaba aterrador, pero Roberto aún no había terminado de desgranar el horror. Macarena, Juana, Almudena. Una letanía de nombres, cada uno acompañado de una fotografía donde las víctimas aparecían radiantes y confiadas junto al hombre que las estaba arruinando. Es la misma estrategia siempre, Francisco. Busca mujeres solas o emocionalmente vulnerables, con estabilidad financiera y una fe ciega en sus promesas. ¿Cómo has conseguido acceder a todo esto? Pregunté con la voz quebrada. Porque Enrique Fernández no es un hombre real. Ha operado bajo 3 identidades distintas en la última década. Su nombre verdadero es Enrique Ricart y cuenta con un historial delictivo que ya ha pasado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, UDEF, de la Policía Nacional. Todo su modus operandi se basa en la manipulación emocional y la obtención de firmas legales voluntarias. Técnicamente, ellas le entregan el dinero de su propio puño y letra, lo que hace que demostrar el dolo criminal ante un juez sea una tarea titánica. Pero el patrón de conducta es innegable. Roberto bajó el tono de voz, inclinándose hacia adelante. Y hay algo mucho más oscuro. Hace 3 meses, Enrique visitó el despacho de un colega mío especializado en derecho sucesorio. Quería asesoramiento específico sobre los derechos del cónyuge supérstite a los bienes heredados en caso de que el beneficiario principal falleciera de forma inesperada. Sentí que la habitación comenzaba a dar vueltas y el aire se volvía pesado. ¿Qué preguntó exactamente? Logré articular. Quería confirmar si Lucía heredaría la totalidad de tu patrimonio y si él tendría acceso automático a esos activos como viudo a través del usufructo o la titularidad compartida. También se interesó por la contratación de seguros de vida con cláusulas de beneficiario irrevocable. Me sentí físicamente enfermo. No era solo el dolor del golpe, era la comprensión de que mi propia hija estaba siendo utilizada como una llave para abrir la caja fuerte de mi vida. Mi investigador privado ha verificado ese supuesto negocio digital. Francisco, no existe nada. No hay oficinas, no hay registro mercantil, no hay inversores internacionales. Los 460.000 de la casa de Lucía ya han sido desviados a cuentas en paraísos fiscales mediante criptomonedas. El plan original era que ella liquidara su propiedad, él se llevara el botín y desapareciera, como hizo con las demás. Pero sigue con ella. ¿Por qué no se ha ido? Porque el premio gordo no eran los 400.000 euros de la casa, Francisco. El objetivo final es tu herencia. Eres su única familia directa y posees activos de gran valor. Si te ocurriera algo, Lucía lo hereda todo, y Enrique tiene el control total sobre la voluntad de Lucía. Ese puñetazo de hoy no fue un arrebato de ira por falta de alojamiento, fue el pánico de un depredador que ve cómo su presa se escapa. Su plan maestro se está desmoronando y la gente acorralada es capaz de cualquier atrocidad. Roberto me extendió un pliego oficial. Esto es una solicitud de orden de alejamiento. Puedo tramitarla de urgencia hoy mismo alegando la agresión física y el riesgo patrimonial. Impedirá que Enrique se acerque a menos de 500 metros de ti o de tu propiedad. ¿Y qué pa Macarena con Lucía? Pregunté con el corazón en un puño. Francisco, sé que te duele, pero ella ha tomado partido. Todas las víctimas anteriores de Ricard tuvieron amigos o familiares que intentaron abrirles los ojos. Todas eligieron creer al verdugo hasta que se quedaron sin un céntimo. Pero hay algo más que debes saber. Esta misma mañana he recibido una notificación de otro bufete. Han solicitado una reunión formal para revisar tu testamento y tu planificación sucesoria. La solicitud venía firmada, por instrucción directa, a nombre de Lucía. Mi corazón se detuvo un instante. Mi propia hija ya estaba moviendo los hilos legales para acceder a mi herencia mientras yo aún respiraba. ¿Eran sus lágrimas de esta mañana puro teatro,
¿O estaba tan anulada psicológicamente que se había convertido en un títere de Enrique? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Pregunté, sintiendo el peso de mis 64 años como si fueran 100. Lo primero es firmar esa orden de alejamiento. Lo segundo, vamos a revocar tu testamento actual de inmediato para proteger tus activos. Y lo tercero. Roberto hizo una pausa solemne, tienes que decidir hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvarte. Porque esto no se va a solucionar con un simple papel. Enrique Ricard va a utilizar a tu hija como su arma más afilada contra ti. La orden de alejamiento se tramitó con una celeridad inusual esa misma tarde, pero Roberto, con esa perspicacia que lo hacía uno de los mejores abogados de la capital, insistió en que me sometiera a un examen toxicológico completo en una clínica privada. Los resultados de los análisis de sangre confirmaron nuestras sospechas más sombrías. Niveles persistentes de lorazepam y difenhidramina en mi torrente sanguíneo. Son fármacos que se venden bajo receta o en preparados para el insomnio que causan somnolencia, desorientación y una sutil confusión mental. Las dosis eran lo suficientemente bajas como para que yo mismo las atribuyera a los achaques naturales del envejecimiento o al estrés de la jubilación. Me habían estado drogando sistemáticamente durante, al menos, los últimos 2 meses. Volví a mi casa de Chamartín con una rabia lúcida, una claridad de pensamiento que no sentía desde hacía tiempo. La niebla que me envolvía, esa sensación de caminar bajo el agua que nublaba mis juicios, se estaba disipando por fin. Enrique me había estado envenenando en mi propia mesa, mientras compartíamos el vino y me llamaba papá con una sonrisa cínica. Al llegar al portal de mi edificio, divisé el coche de Lucía mal aparcado sobre la acera. Ella estaba allí, sentada en los escalones de granito de la entrada, con la cabeza entre las manos. Se veía tan pequeña, tan vulnerable bajo la luz anaranjada de las farolas de Madrid. Tenía el pelo sucio, sin rastro de su habitual elegancia, y los ojos hinchados de quien ha llorado durante horas. A pesar de la traición, a pesar del golpe, seguía siendo mi única hija, la sangre de mi sangre. Papá, dijo en cuanto me vio acercarme, poniéndose de pie con torpeza. Sé que no quieres ni verme, pero tenía que venir. Enrique se siente morir por lo que pasó ayer. Está bajo una presión insoportable, con los inversores encima de nosotros, y cuando te negaste a darnos ese respiro. Simplemente estalló. No es él, tú lo conoces, no es un hombre violento. Me senté en el escalón inferior, manteniendo una distancia física que era el reflejo de la distancia emocional que acababa de abrirse entre nosotros. En el bolsillo del pantalón, el botón de pánico que me había entregado Roberto se sentía pesado, una presencia fría y necesaria. Lucía, cuéntame la verdad sobre el préstamo personal que solicitasteis usando esta casa como garantía hipotecaria, dije, observando cada milímetro de su expresión. Su rostro, ya pálido de por sí, se quedó blanco como el mármol. ¿Qué préstamo, papá? No sé de qué hablas. El de 75.000 euros concedido por el Banco Santander. Ese donde, según la documentación que tiene mi abogado, falsificasteis mi firma para simular que me había cedido una nuda propiedad de esta vivienda. Papá, por Dios, yo no sé nada de eso. Enrique lleva todos los asuntos financieros, dice que yo no entiendo de balances. Yo solo firmo donde él me marca con una cruz. Confío en él, es mi marido. Ahí estaba la confesión cruda y dolorosa. Mi hija firmaba sentencias de muerte financiera sin siquiera leerlas, entregando su voluntad a un depredador. ¿Era una inocencia patológica o una ignorancia voluntaria para no ver el abismo? Lucía, cariño, Enrique te ha robado ese dinero igual que quemó los 400.000 euros de vuestra casa. No hay negocio digital, no hay startups en el extranjero. Todo es una arquitectura de mentiras diseñada para vaciarnos. Mientes. Gritó ella, levantándose bruscamente. Su voz rebotó en la fachada del edificio. ¿Nunca te ha gustado Enrique?
Desde el primer día le pusiste la cruz. Y ahora te inventas estas calumnias, estas historias de película, solo para castigarme por haberlo elegido a él. Metí la mano en mi maletín y le extendí las copias de las fotografías que Roberto me había entregado. Enrique con Margarita, con la otra Lucía, con Juana. El desfile de sus identidades pasadas. Explícame esto entonces. Mira las fechas. Mira los nombres. Lucía agarró los papeles y su respiración se volvió errática, casi hiperventilada. Esto puede ser cualquiera. Balbuceó. Hoy en día se puede retocar todo con un ordenador, lo habrá sacado de alguna red social. Lucía, escúchate. Estás defendiendo a un hombre que me ha golpeado en mi propia entrada, que te ha dejado sin hogar y que tiene un historial delictivo en la Policía Nacional. Tú no entiendes nada de inversiones modernas. Chilló, y en su mirada vi un destello de fanatismo que me aterró. Enrique está levantando un imperio y tú eres demasiado rígido, demasiado viejo orden, para comprender su visión. Eran las palabras de Enrique, su léxico de embaucador, saliendo por la boca de mi hija. La niña a la que crié en soledad tras la muerte de su madre estaba protegiendo al hombre que estaba aniquilando nuestro futuro. Lucía, dije con una calma que me costaba la vida mantener, ¿me has estado poniendo algo en la comida? ¿Esos complejos vitamínicos que traías de la parafarmacia porque decías que me veía cansado? Su rostro se desmoronó por completo. La máscara de soberbia cayó, dejando ver una culpa atroz. Papá, por favor. No me mires así. Enrique dijo. Dijo que estabas pasando por un proceso de demencia precoz, que olvidabas las cosas. Me convenció de que los suplementos naturales ayudarían a regenerar tu memoria, que era lo mejor para ti. Me sentí morir por dentro. Ella me había estado administrando los fármacos, pero en su mente se veía a sí misma como una hija abnegada que cuidaba a un padre enfermo. Enrique la había convertido en el instrumento de mi propia anulación. No eran vitaminas, Lucía. Eran sedantes y ansiolíticos para hacerme dócil, para que no hiciera preguntas sobre las cuentas. Te ha usado para borrarme. Lucía me miró durante un tiempo que se me antojó eterno. Pude ver la guerra civil que libraba su cerebro. La evidencia física frente a la realidad paralela que su marido le había construido. No, susurró, negando con la cabeza frenéticamente. No, ni Enrique no sería capaz de algo tan retorcido. Lo ha hecho. Y si tengo que elegir entre proteger mi vida o seguir financiando vuestra destrucción, elijo mi vida. Esta misma tarde he revocado mi testamento. Todo lo que pensaba dejarte, los inmuebles, los ahorros y el fondo de pensiones, irá a una fundación. No voy a permitir que ese criminal herede un solo céntimo de mi esfuerzo. El rostro de Lucía pasó del shock a la incredulidad y, finalmente, a una rabia gélida que nunca le había conocido. No puedes hacer eso. Es ilegal. Soy tu hija, tu única heredera legítima. La familia no se droga entre sí para robar, Lucía. Si eliges a ese estafador, es tu libertad, pero no lo harás con mi dinero. Enrique tenía razón, dijo ella con una voz tan fría que no la reconocí. Dijo que eras un hombre controlador, vengativo y pequeño. Mañana mismo hablaré con mi propio abogado. No puedes desheredarme por despecho porque no te guste mi marido. En España existe la legítima hereditaria, y ya nos veremos en los tribunales. Pienso pelear por lo que me corresponde. He ganado cada euro trabajando 40 años, Lucía. Y no voy a ser el cajero automático de un delincuente. Mientras se alejaba hacia su coche, me di cuenta de que la niña que se refugiaba en mi regazo cuando había tormentas en Madrid se había ido para siempre. En su lugar había una extraña que me miraba como un obstáculo patrimonial. Estaba solo, en una casa demasiado grande, pero por primera vez en meses, mi mente estaba clara y mi voluntad era de hierro. La guerra legal que siguió fue, sencillamente, brutal.
Enrique no se retiró en silencio, se atrincheró en su propia red de mentiras. Intentaron solicitar mi incapacitación judicial alegando una demencia senil galopante, utilizando para ello informes de una clínica privada de dudosa reputación. Enrique incluso inició una campaña de difamación por todo el barrio, desde la farmacia hasta el club de jubilados, contando a los vecinos de Chamartín que yo era un padre cruel y trastornado que había arrojado a su hija a la indigencia. Algunos amigos de toda la vida, los que compartían conmigo el café de las mañanas, empezaron a mirarme con una desconfianza hiriente. Mi propia nieta, Inés, me llamó desde Londres rota en llanto, llamándome desalmado y monstruo por dejar a su madre en la calle. Aquellas palabras dolieron más que el puñetazo, pero sabía que ella también era una víctima de la narrativa de Enrique. Sin embargo, Enrique cometió el error clásico del depredador: la avaricia. Se quedó demasiado tiempo en Madrid intentando hincar el diente a mi patrimonio, convencido de que su manipulación ganaría el juicio. Gracias a la meticulosa investigación de Roberto y a un contacto en un importante diario nacional que accedió a publicar una investigación sobre las estafas de Enrique Ricard, la Policía Nacional finalmente reunió las piezas del rompecabezas. Se emitió una orden de detención inmediata por estafa agravada, falsedad en documento mercantil y maltrato psicológico y físico a personas mayores. Cuando los agentes de la UDEF llegaron a la pensión de mala muerte en la que se ocultaban, Enrique ya se había esfumado. Fiel a su naturaleza, había huido solo al amparo de la noche, llevándose los últimos restos del dinero de la casa de Lucía y dejándola a ella con una montaña de deudas, el corazón destrozado y una citación judicial como cooperadora necesaria. 3 meses después, Inés vino a verme a casa. Ya no había gritos, solo una tristeza infinita. «Abuelo», dijo, recuperando el apelativo que siempre nos había unido. «Mamá está devastada». Enrique la dejó tirada en una estación de autobuses en Benidorm, sin un céntimo, sin coche y sin su documentación. Se lo llevó todo, hasta sus joyas personales. Me contó, con la voz entrecortada, que Lucía estaba viviendo temporalmente en un centro de acogida para mujeres en situación de vulnerabilidad. Que pasaba los días en un estado catatónico, repitiendo una y otra vez que no podía creer lo estúpida que había sido al entregar su vida a un fantasma. «No quiere pedirte nada, abuelo. Tiene demasiada vergüenza. Solo quería que supieras que ahora conoce toda la verdad. Y que lo siente desde lo más profundo de su alma». Me quedé en silencio en mi jardín, podando con cuidado los rosales que tanto me había costado mantener vivos durante aquel año de infierno. El sol de la tarde calentaba mi espalda, recordándome que seguía vivo. «¿Crees que ella lo sabía en el fondo, Inés?», pregunté sin mirarla. «Creo que tenía un miedo atroz a estar sola y decidió cerrar los ojos ante la realidad», respondió ella. «Y ahora está aprendiendo, de la forma más dura, que estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que te aniquila cada día». No respondí. Hay puentes que, una vez reducidos a cenizas, es mejor no intentar reconstruir. El perdón es posible, pero la confianza es un cristal que no admite pegamento. Un año después del incidente, recibí una llamada de Roberto. Enrique había sido detenido por la Interpol en México, mientras intentaba timar a una viuda adinerada en un complejo de lujo en Cancún. Iba a ser extraditado a España y, con los cargos acumulados, probablemente pasaría el resto de sus días en una celda. De los casi 600.000 euros perdidos entre la casa, los préstamos y mis ahorros, solo se lograron recuperar apenas 100.000 en cuentas bloqueadas. Sorprendentemente, descubrí que la cifra no me importaba. Había aprendido a vivir con menos, a disfrutar de mis libros, del aroma del café recién hecho y del silencio absoluto de una vida gobernada bajo mis propios términos. Lucía, por su parte, empezó a trabajar como administrativa en una gestoría tras realizar un curso de reinserción laboral. No me escribe, ni yo la busco. Inés me cuenta que su madre no quiere ser una carga ni interferir en la paz que tanto me costó recuperar. Y, aunque suene duro,
Sentí un inmenso alivio. No porque no la quiera, sino porque por fin la veo tomando responsabilidad por sus propios actos, sin escudarse en otros. He aprendido que protegerse a uno mismo no es un acto de egoísmo, sino una necesidad vital. Y que empezar de nuevo a los 64 años no solo es posible, sino que puede ser el prólogo de los años más auténticos de tu existencia. Ahora paso las tardes en mi jardín de Chamartín. Nadie me manipula, nadie me roba, nadie me miente. Soy el dueño de mi destino. Y la libertad, he descubierto, vale cada céntimo que pagué por ella. Incluso el amargo precio de haber perdido a mi hija por culpa de sus propias y desastrosas decisiones. El sol sigue saliendo, y por fin, vuelvo a ver su luz sin sombras.